28 minutos pasaron de las 10 de la mañana, acá, súper puntuales, 28, de hecho adelantaditos para hoy jueves, como todos los jueves de aquí hasta que termine nuestro programa, vamos a tener el segmento, el espacio dedicado a la nutrición, a la alimentación, a la salud, y abrimos ya, le decimos a la gente, nuestro WhatsApp 62 44 52 para que en el marco de lo que vamos a estar hablando durante este espacio puedan inclusive hacer su consulta, trasladar su inquietud. Está la licenciada en nutrición, Natalia Bosch Estrada, con nosotros nuevamente, una jornada de jueves. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Elías, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, no te quedaron todos enganchados, todos querían seguir preguntando y bueno, podríamos hacer un espacio quizá de 2 horas, podríamos estar hablando tranquilamente, inclusive lo del otro día que era un poco esto del tratamiento dietario y cómo afrontar, cómo no fracasar. Y después me preguntaban a mí, digo, no, pará que yo no sé nada, digo, tengo que hablar con Natalia porque hay cosas que no sé. Pero básicamente abordamos lo alimentario, nada más, que es lo que, como decís vos, habilita el tiempo. Claro. Pero en realidad es tan transversal a todos los estados del ser que cuando nosotros queremos hablar de sobrepeso y obesidad, que es un tema que interesa mucho porque es una epidemia a nivel mundial, podemos abordar incluso aspectos que tienen que ver con lo inconsciente. Realmente es un tema complejo. Si la gente tuviera interés en que abordemos más con más profundidad u otros aspectos, con que te lo digan a vos, a mí con decirme, vamos viendo los temas que quieran. Perfecto. Bueno, hoy me interesa, venimos ayer muchísimo calor, hoy también, por lo menos hay una máxima prevista de 40 grados, mañana también, y cuando se extiende en el tiempo y a la noche no refresca, se llaman olas de calor, ¿no? Mucho tiempo de demasiado calor. Sabemos que tenemos que hidratarnos mucho, porque eso además inclusive desde el gobierno nos bajan estas publicidades para saber que, aunque no tengamos sed, tenemos que ingerir un poquito de agua, pero me gustaría abordar el conjunto. ¿Qué tenemos que hacer con la alimentación, con la hidratación, puntualmente, en una ola de calor o una jornada de mucho calor un día, por ejemplo? Bien, bueno, lo primero que voy a hacer es tomar la palabra que dijiste como gatillo para arrancar. Jamás tenemos que empezar a tener sed. La sed es un síntoma de deshidratación. Cuando nosotros hemos perdido aproximadamente el 1% de líquido, de agua en nuestro cerebro, comienza la señal de sed, ¿sí? Hay un montón de síntomas que tienen que ver cuando el proceso de deshidratación se está instalando y mucho más, por supuesto, cuando se agrava, pero nunca hay que esperar a ese momento. Tenemos que cultivar el hábito de tomar agua. Hay cosas que son generales que, como las sabemos todos, nuestro cuerpo está conformado 70-80% de agua, y yo digo, para quienes quieren un lenguaje como más simple, hay que entender el cuerpo como una maquinaria que requiere de conservar estables algunas variables. Entre estas hay 3 que son determinantes, que es presión, humedad y temperatura, ¿sí? Uh-huh. Así como en un auto cuidamos presión, humedad y temperatura, esto exactamente igual lo tenemos que estar cuidando en el cuerpo. La presión la medimos, podemos medir otras, pero hay una presión que conoce todo el mundo, que es la presión sanguínea, tiene que estar estable. La temperatura tiene que ser entre 36 y 37 grados, tiene que estar estable. Y la humedad es este porcentaje de agua que tiene que estar para que la célula pueda cumplir con sus funciones normalmente. Hay condiciones que nosotros le tenemos que dar a la célula para que pueda cumplir sus funciones. Y la célula hace todo, absolutamente todo, sabe de acuerdo al lugar donde está, su morfología, su función, su estructura, y lo cumple de manera perfecta, pero nuestro compromiso es brindarle estas condiciones prósperas para que pueda cumplir su función. Cuando alguna de estas características, incluso muchas otras más, no están estables, el medio para la célula se vuelve hostil. Entonces muchas veces la célula, en el intento de sobrevivir, tiene que cambiar su función o su estructura. Y en realidad no hay un problema que esté codificado en nuestra información genética, sino que el ambiente no es próspero para que la célula se exprese de la mejor manera. Entonces, siempre conservar esto: presión, humedad y temperatura. Bueno, ¿dónde está el agua? No es que está solo en la sangre y en la linfa, que son por ahí lugares donde tenemos asociados dónde está nuestro agua. Nuestro agua está absolutamente en todo el cuerpo. Tenemos porcentajes muy altos, sangre y linfa tendrían un 80, un 85%, no estoy diciendo los valores exactos, generalidades, pero bueno, en el músculo hay 70-75%, lo mismo en el cerebro, un poquito menos, alrededor del 70% en el hígado,
en el hueso puede ir del 25 al 40%, en el tejido adiposo del 10 al 15%. Entonces, de acuerdo a cómo sea la distribución de nuestra masa corporal, va a ser también la cantidad de agua que necesitemos. Es decir, las necesidades de agua dependen de un montón de factores. Y esto es importante mencionarlo por la generalidad, esta forma muchas veces que tenemos de mirar todos los aspectos tan lineales. Para todo el mundo, 2 litros de agua. ¿Es una generalidad? Sí, pero nosotros debemos hacer ese proceso de conocernos a nosotros mismos, cómo está nuestra salud y o nuestra enfermedad. Es decir, no es lo mismo si estoy sana y perfecta o si estoy con la diarrea y estoy perdiendo más agua. Si estoy con fiebre o una febrícula y estoy perdiendo más agua. Si la temperatura de afuera es más caliente y entonces hay más posibilidades de que pierda más agua a través de un proceso que se llama sudoración. Con el sudor, que es 29% de agua, perdamos más agua. Es decir, hay un montón de información del ambiente y de nosotros mismos que nos va a ayudar a definir cuál es la cantidad de agua que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo lo...? A ver, porque yo tengo que tener, vos decís, bueno, yo estoy transpirando, estoy sudando, me doy cuenta que evidentemente tengo que ingerir agua, pero digo, quizás yo no tenga ningún, por decirle, síntoma, que no, Sí. no sé si es síntoma o no, pero que el cuerpo está necesitando agua y yo no me doy cuenta. ¿Puede pasar eso? Claro, es que si estoy transpirando me tengo que estar Sí, hidratando. en ese caso sí. Siempre que si hace calor al punto que yo transpiro, necesito estar hidratándome, ¿sí? No tengo que esperar a deshidratarme, que sería el signo que conocemos, la sed. Cuando nosotros nos deshidratamos, en lugar de hidratar, vamos a rehidratar, y es otro proceso y tiene otra complejidad para el cuerpo. Si yo estoy transpirando, si mi naturaleza es que transpire cuando hace calor, necesito estar hidratándome en forma permanente, ¿sí? Ahora, todas estas variables, hay personas que con menos cantidad, no con poco, pero con menos cantidad, en una ola de calor no sería el caso, estamos hablando normalmente, con menor cantidad de agua se mantienen hidratadas, y eso lo pueden ver en cómo se encuentran sus mucosas, cómo se encuentra el brillo de sus ojos, cómo se encuentra la piel, cómo está el intestino. Es decir, nuestro cuerpo refleja todo el tiempo si está hidratado o deshidratado. Y si yo tomo 3 litros de agua, pero aún así tengo la piel seca, el pelo seco, el intestino seco, la garganta seca, los ojos secos, etcétera, entonces necesitaré más agua, o necesitaría un agua que por ahí el agua sola, que es como la tomamos cuando nos estamos hidratando, no es suficiente, porque si hay algún proceso de deshidratación instalado, por más que yo tome agua, cuando nosotros perdemos la pérdida del agua, que ocurre por orina, materia fecal, el sudor, la respiración, etcétera, perdemos no solo agua, sino que también perdemos minerales. Perdemos cloro, sodio, potasio. Entonces, si yo solo me hidrato agua, la sangre se va a ir diluyendo, pero no va a estar absorbiendo esos minerales. Entonces, el hipotálamo va a seguir dando señal de sed, porque en realidad ese orden hidroelectrolítico que tiene que tener no se está restableciendo. Entonces avisa, che, falta agua. En realidad lo que hay es que remineralizar, ¿sí? Entonces, que cada uno, como siempre, este es nuestro punto de partida. El punto de partida de cada uno es uno mismo. Y ese es el ejercicio donde debe empezar la observación. Es decir, generalidades que yo les cuento es, tiene que haber alrededor de 2 litros de agua, por supuesto, cuando hace calor hay que tomar más, si estoy transpirando hay que tomar sí o sí. Si tengo más cantidad de tejido adiposo, tengo mayor compromiso con mi hidratación. Son generalidades de acuerdo a las funciones y a los lugares donde se ubica el agua y a cómo nos permite hacer una lectura, ¿sí? Ahora, entonces, si yo tengo una buena hidratación, tengo que tomar promedio, vamos a decir, 8 vasos de agua. ¿Y en qué momento se toman estos 8 vasos de agua? Lo que se recomienda es que a la mañana hay que tomar 2 vasos en ayunas, ¿sí? Y eso es súper importante. 2 vasos, ni bien me levanto antes de 1 o 2 ingerir. vasos, ¿sí? Es lo primero que tengo que tomar. Nosotros el proceso de limpieza del cuerpo ocurre durante la noche. Entonces, a la noche y a la mañana, a la noche para estimular ese proceso que va a ocurrir. El sueño es un momento de actividad súper intensa, profunda y delicada, ¿sí? No es que está el cuerpo en off y estamos descansando. Es el cuerpo físico el que está en off, ¿sí? Pero digamos, o la conciencia de nuestros movimientos físicos están en off, pero nuestro cuerpo está trabajando y ahí se limpia nuestro sistema nervioso, es súper importante. Si nosotros no tomamos un vaso de agua antes de acostarnos y eso después lo reforzamos con el agua de la mañana, hay más riesgo de calambres porque nuestro sistema muscular, sobre todo si hicimos actividad física, no logra drenar esos metabolitos intermedios que se producen durante la actividad. O habría más derrames en casos extremos de deshidratación, de derrames cerebrales. Es decir, el cuerpo se limpia durante la noche, nos ponemos horizontales, nuestros riñones filtran la totalidad del volumen de sangre. Entonces, tiene que haber un buen volumen de agua.
Por la noche es solo un vaso, es un mito que no tomar para no orinar. Si tomamos solo un vaso y educamos al cuerpo, en un cuerpo que está bien hidratado en forma constante, no hay ningún riesgo que nos levantemos toda la noche por un vaso de agua. Y cuando nos levantamos es 1 a 2, porque el proceso ese de limpieza comienza a la noche y culmina a la mañana. Entonces a la mañana, para estimular el reflejo defecatorio, va a estimular el movimiento migratorio motor en todo el sistema digestivo. Yo cuando pongo un alimento en la boca, hay todo un movimiento de ondas ondulatorias que van desde la boca hasta el ano y ponen en funcionamiento esto que se llama complejo migratorio motor. Y entonces el agua, que tiene muchas funciones a nivel digestivo, de absorción, metabolismo, eliminación, etcétera, es súper importante. Entonces, 1 antes de acostarnos, 2 a la mañana, 1 antes de cada comida. ¿Sí? Cuando estamos preparando, es decir, que ahí tendríamos 4 vasos porque hay que completar 8. 8 viene a ser el mínimo, porque vos me decís, cuando me levanto tomo 2 y antes de almorzar, imagino, un vaso antes del almuerzo. De cada comida. De cada comida. Si yo desayuno también. Claro. Antes de cada comida se calculan 4, un promedio hablamos, si no serían 3 y hay que ver dónde ponemos el otro, pero 1 antes de cada comida, 2 en el desayuno antes de acostarse y 1 antes de bañarse. Eso es porque como el agua no solo tiene la función de hidratar, sino tiene la función de refrigerar, y muchas veces el contraste con el agua caliente podría, digamos, para favorecer en ese proceso de refrigeración por el cambio brusco con la temperatura del agua, hay que tomar siempre un vaso antes de bañarse. Estos serían 8 vasos promedio. Si yo en ese momento no me queda cómodo, tengo que buscar en qué momentos, pero tendrían en promedio que estar. Ahora, es importante que esos vasos de agua no haga un fondo blanco del vaso de agua, ¿sí? Es más importante que sea de a sorbitos, con una frecuencia. Mientras estoy cocinando, me tomo el vaso, pero no es que en un minuto, me olvidé de tomarlo y me lo trago. Intento mientras estoy cocinando tomarlo, o cuando termino en tu caso el trabajo y vuelvo acá ese ratito que me organizo, lo que fuera, me desprendo de las cosas laborales y me conecto con la casa, en ese ratito me tomo un vaso de agua, ¿sí? Pero lo tomo de a sorbos, bien despacio. Esto todo es si solo tenemos que hidratar, es decir, estamos perfectos y nada más estamos restableciendo el equilibrio hídrico. Sí. ¿Qué pasa si yo entré en sed? Si yo tengo sed, hay un proceso de hidratación que se instaló y entonces sí o sí tengo que rehidratar. Como yo ahí perdí no solo agua sino minerales, a esa bebida le voy a proporcionar que tenga las características que tiene nuestra sangre. Yo traje acá para mostrarles, nosotros tenemos, intenta imitar el torrente sanguíneo, donde están sumergidas las células, ¿sí? Esto es una célula normal, Ajá. ¿sí? Está hidratada. Esta es una célula que está deshidratada, imagínense como una pasita de uva, ¿sí? Y esta es una célula que está hiperhidratada. Uh-huh. La mayor cantidad de agua en el cuerpo está en el interior de la célula, es intracelular, ¿sí? Es más o menos un 65%. Y el 35% restante es extracelular, está por fuera de las células. Cuando nosotros tomamos agua, el agua se absorbe principalmente en el intestino delgado por un transporte que se llama pasivo, es decir, el agua y pasa, no implica ningún proceso complejo, y después, de acuerdo a la demanda, por unos conductos que se llaman acuaporinas, se van compartiendo el líquido para restablecer y conservar ese equilibrio hidroelectrolítico. Ahora, es importante que la osmolaridad, que es la relación que hay entre la carga de solutos, que en este caso son los minerales sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿sí? Calcio, etcétera, y el agua, que es el solvente, sea igual a la del plasma, ¿sí? Entonces nosotros, cuando vamos a tomar algo, si tiene una hiperconcentración de solutos, si tomamos algo con una hiperconcentración de azúcar, lo que va a hacer es que la célula se deshidrate. Ingerir líquido con azúcar. Con mucho azúcar. Vieron Ajá. que el azúcar tiene una capacidad que se llama poder higroscópico. El azúcar tiene capacidad para absorber agua. Seguramente que lo han todos visualizado en alguna experiencia sencilla de la vida, si batieron un café con azúcar, sí, y ese agua que terminé de volcar, lo bato un ratito y se queda una crema. O agarré crema directamente y le pongo azúcar y lo bato y hago una crema chantilly, ¿sí? Porque el azúcar tiene este poder higroscópico, esta capacidad para absorber agua. Entonces, si yo en este líquido en el que estoy, este líquido que después lo vamos a transportar al medio interno, ¿no? Pero si en esta bebida que estoy tomando tiene una hiperconcentración de azúcares, cuando llegue al medio, la carga de solutos del líquido extracelular, ¿sí?, va a ser muy alta y entonces va a absorber el agua del interior de la célula
deshidratando la célula. ¿Sí? Ujú. Porque va a arrastrar agua al líquido externo. Entonces tengo que evitar ingerir azúcares. Tiene que tener, la bebida tiene que ser isotónica, tiene que tener la misma osmolaridad, la misma carga osmolar, la misma concentración de solutos en el solvente, para que la fluidez, ¿sí? Para que tenga la membrana celular buena sensibilidad, un buen flujo de la absorción de agua y en la reposición de minerales. ¿Cuáles serían esas bebidas, ¿Sí? por ejemplo? Esas se llaman isotónicas y tienen que tener una concentración de azúcar que va del 5 al 9%. ¿Sí? Pueden ser hipotónicas en momentos especiales, por ejemplo, quizás antes de una competencia, no en un entrenamiento, pero antes de una competencia, si yo quiero que la célula esté hiperhidratada, si la concentración de solutos que yo ingiero es baja, la bebida que tengo es hipotónica, va a llevar más agua al interior de la célula. Entonces eso tendría sentido únicamente antes de alguna competencia. Ahora, durante el entrenamiento, la competencia, o si quiero tomar alguna bebida, tiene que ser siempre isotónica, ¿sí? Hipertónica tendría sentido. Estamos hablando siempre que si tiene mucha concentración de azúcares van a pasar al interior de la célula. Entonces, cuando yo termino, esto es distinto para una persona normal que para un deportista. Si esta persona hace deporte y termina un entrenamiento intenso, un partido, una competencia, entonces, como inmediatamente que termina la competencia, hay lo que se llama una ventana metabólica, hay una capacidad máxima en ese momento para reponer el glucógeno a nivel muscular, que es cómo se acumulan todas las cadenas de glucosa para abastecer de energía durante la actividad a nivel intramuscular. Entonces, en ese caso yo puedo tomar únicamente ahí una hipertónica, porque entonces va a hacer que entre más rápido, ¿sí? Que sería, por ejemplo, alguna gaseosa, alguna energizante, claro, que tiene azúcares. Sí, un energizante no sería ideal, porque además del azúcar tiene otras cosas. Tiene cafeína, tendría que ser una competencia extrema, digamos. Alguien que hace un partido, pero no. Para pasar por ahí, para trasladarlo a lo como, ¿qué bebida sería una Cualquier hipertónica? jugo que compremos es Cualquier hipertónico. jugo. ¿Sí? Ajá. De hecho, yo traje acá para mostrarles, ahora les quiero compartir por qué la importancia que cuando nos hidratemos sea agua y que es un hábito que debemos recuperar en las familias. Cada vez se toma menos agua y esto es grave en los adultos y sobre todo en los niños. Las edades más vulnerables que requieren mayor demanda de agua son la niñez y la vejez. Y los niños toman muy poca agua, toman mucho más jugo. Los jugos tienen, si todos que los empiecen a observar, pero tienen entre 9 y 11% de hidratos de carbono, de azúcares, y eso lo vuelve hipertónico, ¿sí? Entonces yo no me puedo hidratar con azúcar. Acá, para que tengan la muestra, imagínense que digamos, es nuestro medio interno. Le contamos, sí. Natalia, le contamos a la gente, porque hay algunos que nos miran a través de Facebook, otros a través de la radio, que está graficándolo con un envase con agua, la célula superhidratada, es un globo bastante más inflado. La otra es hidratación media, vendría a ser. Es una hidratación normal. Normal, un poquito más desinflado y casi totalmente desinflado. Una Bueno, voló el deshidratado. Que voló el deshidratado, que es con la célula deshidratada, como el globito más desinflado. Como si fuera una pasadiva, exacto. Exactamente. Ahora, cuando nosotros nos queremos hidratar con jugos, que es lo que pasa muchas veces con chicos, yo acá pesé para que tengan una idea, esta es la cantidad de azúcar si nosotros tomamos 2 litros, es decir, para 2 litros, ¿no? La cantidad de azúcares que estaríamos incluyendo con este jugo si hidratamos los nenes con esta cantidad de azúcar. Ustedes observen la cantidad que es. Es muchísima por cada 2 litros, si es esto lo que toma un chico, que un chico probablemente tome poca si toma solo agua. Pero si toma jugo genera una adicción, porque no solo está el azúcar, sino que además el azúcar tiene un poquito de sodio que permite, cuanta más sodio le ponemos a la bebida, más sed da. Porque a más azúcares y más sodio, más deshidrata. Claro. ¿Sí? Y la gaseosa también, que los niños toman mucha gaseosa. Exactamente, ¿sí? Entonces, si esto además de azúcar tiene sodio, colorantes, conservantes, sabores, entonces es rico y a nivel químico biológico estimula más la deshidratación y produce más sed, la realidad es que tomar jugo se vuelve adictivo para los chicos. Entonces, llegar a 2 litros no sería una cosa tan difícil o compleja. Súper importante es que intentemos
instalar el hábito del agua. Y esto no significa, como siempre decíamos la vez anterior, que hay que ser extremistas y que los nenes no pueden jugos. Pueden jugos, lo que no puede ser es el hábito constante, ¿sí? Hay que intentar que predomine el agua y que el jugo esté, o un vasito en una comida, si es en algunas familias que lo toman en forma permanente, para no sacarlo brusco y generar un estrés que va a tener otro impacto. Y además ese hábito no se va a instalar, porque cuando algo se impone así genera químicamente, acuérdense, ese circuito que nos resistimos. Entonces dejarlo para un vaso en el día hasta que pueda quedar solo el fin de semana, y después, si lo logramos, que quede solo una comida familiar o en eventos festivos. Eso es súper importante. ¿Por qué deshidrata? Y esto es para pensar, es decir, ¿qué hidrata? Entonces, agua, si solo tenemos que hidratarnos. Si tenemos que rehidratarnos, tiene que estar con minerales. ¿Cómo lo haríamos? Una bebida isotónica es para 1 litro de agua. Si queremos que tenga un poquito de sabor y agregarle un poquito más de minerales, podemos empezar con el jugo, exprimir 2 o 3 naranjas, mandarinas, limones o mezcla de esa fruta, la ponemos en una botella, entonces ahí va a estar la fructosa, el azúcar de la fruta, pero tiene un montón de minerales también, entonces va a favorecer el proceso de rehidratación. Ponemos 2 a 3 frutas en la botella de litro, completamos el litro con agua, ¿sí? Y ahí le pondríamos, para que llegue entre el 4 y el 8, 9% como máximo, para que sea isotónica, completamos con eso que falta en azúcar. Son 2 a 3 cucharadas soperas al ras en promedio, ¿sí? Para el litro. Y ponemos lo que el blister de vallaspirina, cuando nosotros sacamos la vallaspirina, ese huequito que entra ahí, ¿sí? Entra justo 1 gramo de sal. Entonces pondríamos 1 gramo de sal, que es la cantidad de sodio que se requiere para darle más sensibilidad a la membrana celular, y que cuando esté el agua con estos minerales externos, pase al interior de la célula. ¿Eso solamente después de alguna actividad física? Antes, durante o después. Una bebida isotónica es una bebida que tiene una carga osmolar igual que la que tiene el plasma. ¿Sí? Entonces, como tiene las mismas características, ¿sí? Va a ser muy sensible para la membrana, va a permitir la fluidez para que eso entre y salga si necesita. Distinto si es hipertónico, que va a inducir un tipo de respuesta, o que absorbe o que elimine. Bien. Si es isotónico, va a tomar lo que necesite, va a fluir naturalmente como requiera. Entonces, durante la actividad, sí o sí isotónica. Si hace mucho calor, como ahora que hay una ola de calor, puede ser isotónica. Si estoy muy bien hidratado y tengo conciencia que estoy bien hidratado, con agua es suficiente. Pero si tengo sed, el agua no alcanza, por eso sigo con sed, porque el hipotálamo sigue indicando la señal de sed, porque están faltando los minerales. Entonces avisa que hay que seguir tomando, pero más agua sola, cuando hay que rehidratar, diluye la sangre. Claro. Interesante. Bueno, tengo un montón de preguntas, así que voy a tomar un ratito, porque yo después tengo preguntas sonsa, ¿por qué? Digo, cuando uno está con olas de calor, así, uno que lo dice, bueno, el agua yo la quiero ingerir fría. No sé si el cuerpo me la pide fría, es lo mismo, no es lo mismo. En definitiva está ingresando agua al cuerpo, ¿no? Bien, la mejor forma para que el agua se absorba es fresca, no fría. Ninguna temperatura extrema, ni fría ni caliente, ¿sí? La realidad es que el agua tiene esta función, no solo hidrata, sino que también refrigera. Una de las funciones es regular la temperatura corporal, es decir, esto que te pasa es una percepción real. Lo que pasa es que para mejorar la absorción tiene que ser fresca. Cuando nosotros tomamos el agua fría, el pasaje intestinal es muy rápido, ¿sí? Por eso se da fría, por ejemplo, a un deportista durante la competencia, porque no podría ser natural, y mucho menos tibia o caliente, porque demoraría el tiempo de permanencia gástrica, consumiría eso energía que tenemos que estar utilizando a nivel periférico, de acuerdo a la actividad que estemos haciendo, y estaría a nivel central digestivo. Entonces, nunca podría ser ni natural ni caliente, porque eso complicaría, pero fría helada, no favorecería la absorción. Lo ideal es que sea fresca. Fresca, intermedia. Bueno, traslado preguntas de oyentes. Una persona que dice que toma 5 litros de agua por día, pero que después durante la noche, cuando en el reposo, va de 4 a 5 veces a orinar. ¿Está bien eso? Hay que ver, 5 litros de agua es muchísimo. Es mucho. Sí, nosotros podemos utilizar como indicador cómo orino para ver si estoy hidratado o deshidratado. Nosotros si tenemos una buena hidratación, además de no tener ningún otro signo ni síntoma manifiesto que sea visible, la orina es de un color, solo la primera orina de la mañana puede ser más concentrada, después es un color muy clarito, ¿sí? Cuanto más concentración y más
más densidad tenga, ¿sí? Porque hay más carga osmolar, es que hay un proceso de deshidratación que está instalado y tengo que rehidratar si hay deshidratación. Hay que ver por qué 5 litros. En apariencia suena mucho, porque tengamos en cuenta que no solo el agua hidrata. Nosotros nos hidratamos con la fruta, la verdura, eso tiene 70, 80, en algunos casos 90% de agua. Y además con otros alimentos como cereales, legumbres, hasta las carnes tienen agua. Todos los alimentos tienen agua, los lácteos. Entonces, 5 litros más una alimentación equilibrada, que tiene un alto predominio de fruta y verdura, a simple vista parecería mucho. Hay que ver cuáles son las razones personales por las que toma, si es que lo necesita. Uh-huh. Hay, por ejemplo, personas que pueden tener una diabetes que no esté controlada, con un aumento en la glucemia alto, que quizás estén constantemente con una sensación de sed permanente, y entonces necesitan tomar. Habría que ver cuál es el motivo. Digamos, hablando de una persona sana, totalmente normal, parecería mucho. Ajá. Bueno, justamente acá nos preguntaban, otra persona dice, no sé si entendí bien, pero puede ser que pueda ser malo tomar mucha agua. Justamente preguntaba de 3 a 4 litros, depende en realidad de... Claro, presión, humedad y temperatura es como básico. Hablamos, en realidad si nosotros tenemos que pensar en cuáles son los requerimientos, 8 vasos de agua está determinado en las guías alimentarias de la población argentina, dicen 8 vasos, pero si queremos hacer una cosa más precisa, es 1 mililitro de agua por cada kilocaloría que nosotros consumimos. Entonces, tiene que ver con todo esto que hablamos al principio. Hablamos de generalidades son 2 a 3 en una hora de calor, porque 2 a 2,5 estaría normal, podría ser hasta 3 en una hora de calor, hablando de una persona que no es un deportista, que además hay que ver qué tipo de deporte hace. Ser deportista, hay gente que hace alguna actividad física, que no es un deporte, hay otra que hace un deporte, pero más de tipo recreativo, y alguien que hace un entrenamiento deportivo de élite. Entonces, por supuesto, en esos casos las cantidades varían. Hablando de generalidades, 2 a 2,5, con una ola de calor podría llegar a 3. ¿Sí? Más puede ser un problema. Puede ser un problema. Nos preguntan acá, y yo te iba a trasladar algo parecido. Dice, hay un mito relacionado, dice, a la pregunta, dice, tomar mate caliente para ayudar en días de calor. Y también se dice que bebidas calientes, ya sea, por ejemplo, un té, también ayudan en días de calor. ¿Esto es así o no? No, entonces eso es cosa mía. Desconozco. Que ayude, no lo creo. No lo desconozco la realidad. Un mate, o sea, la bebida caliente para olas de calor, no. ¿Caliente? No. Si tiene alguna razón científica, lo desconozco. Lo puedo consultar y compartirles la respuesta. ¿El agua muy fría puede generar complicaciones digestivas? Por ejemplo, un hilo paralítico, pregunta. Puede producir complicaciones digestivas. Sí, el agua helada. La realidad es que no hay que tener una salud intestinal para que genere esto que está planteando. Es como una cosa extrema, no le pasa a nadie, porque generalmente las cosas negativas terminamos poniendo la atención en ese lugar. Las complicaciones comunes que puede producir es, en principio, que no se absorba fácilmente el agua, porque el agua, para absorberse, es un transporte pasivo, nada más se absorbe en minutos. Si yo solo me estoy hidratando, no me tengo que rehidratar, yo tomo agua y a los 5 minutos ese agua ya pasó al medio interno, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es no facilitar esa absorción y podría provocar algún malestar, como una molestia, como si fuera un calambre digestivo. Esto sería lo normal. Es decir, poco habitual. Lo poco habitual, claro. Dentro de las incomodidades, sí. Quise decir, lo habitual como incomodidad no es más que eso, algún calambre digestivo. Perfecto. Todo hablamos del agua. Nos preguntan una más para no dejar a nadie afuera. ¿Es mejor el agua mineral o el agua corriente, por ejemplo, la Carrilla, por el sodio? Preguntan. ¿Qué es mejor? En realidad el agua mineral es un agua de vertientes, digamos, como tenemos la imagen, ¿no? Nosotros cuando decimos agua mineral nos imaginamos la montañita cayendo con el agua. Ese agua es perfecta. Después hay aguas mineralizadas. Tenemos que aprender a leer las etiquetas de los alimentos, el rótulo de los alimentos. Es súper importante para ser protagonistas y conscientes de las elecciones que tenemos. Entre esto el agua, que parece como la más sencilla, la más inocua, y podemos estar comprando un agua que no sea mineral, sea mineralizada. En ese caso es un agua potable, ¿sí? Agua potable como la que tenemos vos, yo, todos en casa, y que está adicionada con estos minerales que estamos mencionando para que tenga una concentración osmolar igual que la del plasma, ¿sí? Esas son aguas mineralizadas. Y después hay muchos que venden agua potable,
puesta en un bidón y es agua potable, como la que vos tenés en la canilla, que te sale a vos y a mí del grifo y a todos. Pero un cierto proceso tiene ese agua. Un proceso de purificación. De purificación. ¿Sí? Pero no tiene minerales. Yo lo estaba queriendo comparar con agua. Es decir, el agua mineral es el agua de vertientes, es la única que es agua mineral. Después hay aguas mineralizadas y después hay aguas potables que están purificadas. Uh-huh. Digo, ninguna podría traer alguna complicación, ¿o sí? Ninguna. Ninguna, cualquiera sea el caso. La única complicación es el costo. Si nosotros tomamos el agua de grifo, todos estamos hidratados, tomando el agua en tiempo y forma. No es necesario comprar aguas minerales, sacando casos excepcionales de alguien que tenga cosas muy puntuales, no nos vamos a enfocar, pero sí la diferencia está en el costo. El agua que tenemos en casa, en el lugar donde vivimos, es perfecta, y en el caso que tengamos que rehidratar, todos podemos hacer esa bebida isotónica, es súper sencilla, ¿sí? 2 entonces a 3 frutas, completar con agua, el gramito de sodio y las 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar. En realidad yo te mencioné de azúcar y lo voy a hacer un poquito más sencillo para el sistema digestivo. Cuando nosotros consumimos o le agregamos al agua azúcar, es sacarosa, es un disacárido. Tiene que hacer un mínimo trabajo, pero tiene que hacer un trabajito para desdoblar ese disacárido en monosacárido. Si yo quiero que sea inmediato, por ejemplo, que estoy haciendo un entrenamiento de alto rendimiento, estoy en una competencia con mucha demanda deportiva, le pondría glucosa, ¿sí? Uh-huh. O le pondría mayor cantidad de jugo de fruta para que tenga más fructosa, por supuesto filtrada para que no haya interferencia de la fibra, que demora el tiempo de permanencia digestiva, ¿sí? Pero pondría glucosa. La glucosa es un monosacárido, llega y se absorbe, ¿sí? No necesita desdoblar, no necesita ninguna tarea digestiva para desdoblar el disacárido, el monosacárido, y que recién ahí se puede absorber. Bien, ese preparado, le digo yo, son 2-3 frutas exprimidas. Son 2 a 3 exprimidas. Sí, limón, naranja, mandarina, exprimidos. Si tuvieran, depende la potencia de la que exprime, la máquina exprimidora, puede tener más o menos fibra. Si tiene mucha fibra, que depende un poquito de los agujeritos, ¿sí? Ahí la filtran, si pusieran más. Lo normal es que los exprimidores no es como las licuadoras, que hay gran variabilidad en la potencia del motor, entonces con exprimir lo suficiente, pero hago la aclaración por las dudas. Si quedara mucha fibra, entonces ahí lo filtran. Bien. Lo completan con agua. El litro, siempre hablando de un litro. El litro. Perfecto. ¿Sí? Lo completan con agua, 2-3 cucharadas de glucosa, lo pueden comprar en dietética o en farmacia, se vende en polvo o en gel, y el gramito de sodio. El gramito de sodio, que es más o menos un blister de una valla aspirina. Exacto. Pero me dijiste que en el caso, glucosa lo recomendado, pero si no, azúcar, cucharadas soperas, ¿cuántas? Lo mismo, 2 a 3 cucharadas, solo que va a tener un mínimo trabajo digestivo. Perfecto. ¿Sí? Algo de lo hablamos mucho de lo que es la hidratación. La hidratación también en el alimento en el que comemos, porque uno dice, día de mucho calor y hoy no vamos a hacer nada al horno, pero tiene que ver un poco también con lo que uno va viviendo en el día, no quiere prender el horno. O si vamos a comer fresco, ¿y qué dice? Vamos a comer fiambre, o vamos a comer alguna fruta, alguna verdura. ¿Sabemos la fruta y la verdura? Me imagino que sí, pulgar arriba. Sí. Lo otro no. El fiambre tiene una hiperconcentración, esto que hablábamos de la osmolaridad, la cantidad de soluto, ¿sí?, en un solvente. Imaginemos un fiambre, no va a estar el solvente, pero todos los alimentos tienen contenido de agua, en este caso tienen menos, pero la hiperconcentración de minerales es altísima, tiene mucho contenido en sodio. Entonces, cuando nosotros lo ingerimos, acordate que si queda una hiperconcentración de soluto en el medio, como la célula en el interior es donde está el 65% del agua, la mayor cantidad de agua está en el interior de la célula, lo que va a hacer el soluto es arrastrar el agua afuera, que está en el interior de la célula afuera, es decir, que deshidrata. Lo último, las recomendaciones que no deberíamos hacer nunca cuando hace calor es comer sanguchitos de fiambre, tartas con fiambre, tomar una cerveza a la noche porque es diurética y entonces hace que perdamos líquido. Que tomemos bebidas energizantes, que además del alcohol está la hiperconcentración de azúcares y está la cafeína. Que la cafeína, si nosotros en el día tomamos 1 o 2 cafés, no deshidrata, pero si tomamos café todo el tiempo, lo cual no sería normal en una ola de calor, pero hay gente que toma el café frío, eso también deshidrataría. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esas cosas súper importantes que no estén ese tipo de comidas y ese tipo de bebidas cuando tenemos que hidratar. ¿Y qué como? ¿Qué ingiero? Porque el cuerpo también me está pidiendo un poco de proteína, comer, algo, ¿no? Bien, agua hay que tomar, entonces todo lo que dijimos, frutas y verduras. Generalidades es, mi desayuno y mi merienda siempre tienen que tener frutas.
con ola de calor o con olas de frío. Siempre tiene que haber frutas, lo que van a cambiar es el tipo de frutas. Por ahí en el invierno hago una banana en rodajitas con una pasta de maní y miel y unas nueces, que es hipercalórico y concentrado, y en el verano me hago un jugo de frutas o una mandarina. Pero siempre desayuno y merienda, consejos generales es que fruta haya. Y en almuerzo y cena siempre verduras tiene que haber, ¿sí? En almuerzo y cena la verdura debería ser más o menos el 50% del plato y el otro 50%, si podemos, ponemos en el almuerzo la proteína y el hidrato de carbono en la cena. Todo esto es, estamos hablando de generalidades, si no somos deportistas, si no tenemos ningún proceso de enfermedad instalado, es decir, que estamos en algún tratamiento nutricional, pero generalidades, eso es importante. No puedo saltear ningún grupo de alimentos, tengo que comer todas las comidas, por supuesto. Cuando incluyo estos alimentos, todos los alimentos hidratan, ¿sí? Es decir, frutas, verduras, cereales, legumbres, carnes, lácteos, todos los alimentos hidratan porque tienen un alto contenido en agua. Por eso es que nosotros para conservarlos los refrigeramos, ¿sí? Porque es importante, debido al contenido de agua que tiene, el riesgo que tiene de desestabilizarse y que pueda ser colonizado por microorganismos. Todos los alimentos tienen. Entonces, estos alimentos también no solo van a estar hidratando el cuerpo, sino que lo van a estar remineralizando. Cuando nosotros nos deshidratamos, van a favorecer la rehidratación, porque van a estar acompañados por sodio, potasio, magnesio, calcio, etcétera. Uh-huh. ¿Qué proteína recomendable? Porque uno por ahí dice proteína, pero ¿cuáles son las más recomendables para comer un día de calor? ¿Y qué a la noche para acompañar ese 50% de verdura que debería haber? Mientras las proteínas estén, la realidad es que no hay una mejor para hidratar. Tienen siempre las proteínas vegetales, es decir, pueden estar unas u otras, ¿no? Las proteínas vegetales serían las legumbres en todos los granos, que los otros días mencionamos: lentejas, porotos mung, carioca, tape, colorados, negros, alubias, payares, etcétera. Derivados, podemos hacer preparaciones con estos o bien comprarlo, como el tofu o los yogures que se hacen a partir de legumbres. El yogur de soja, por ejemplo, se consigue fácilmente. Y si no, si las proteínas fueran animales, cualquier carne, ideal es pescado, sino pollo de campo, carne de vaca, cordero, lechón, lo que cada uno elija consumir, huevos o quesos. Los quesos también se consideran quesos vegetales con una buena concentración de proteínas a base de frutos secos. Sin embargo, los frutos secos, así como dijimos en el cuerpo, nuestro cuerpo, en el lugar donde menor cantidad de agua hay es en el tejido adiposo, y cuanto más sobrepeso tenemos, más tenemos que comprometernos con nuestra hidratación. Tiene 10 a 15% de agua como máximo. Lo mismo, la naturaleza se comporta siempre igual, y eso ocurre con los alimentos. Entonces, cuando el alimento tiene mayor contenido en grasa, no tiene agua. El único alimento que no tiene nada de agua es el aceite. Claro. ¿Sí? Viste que el agua y el aceite no se pueden mezclar, eso todos lo saben. O sea que nada frito un día de calor. Es decir, como extremo te dije lo del aceite, no hay que comer frituras esos días. Sí, que tampoco irían las papas fritas, los cornalitos fritos, estas cosas que son como típicas de verano porque deshidratan. Y además generalmente también tienen una concentración de sodio importante, son comidas saladas y que se suelen acompañar con alguna bebida hiperconcentrada en azúcar, algún jugo, una gaseosa o alcohol, como una cerveza o algún otro aperitivo. Así que estos hábitos sería bueno desinstalar. Te estaba diciendo otra cosa y me perdí. No, puede ser que yo me haya perdido también. No, porque yo estaba leyendo justo la pregunta, pero te estaba escuchando atentamente. No, me habías dicho lo de el aceite no. Ahí retomé. Que entonces los alimentos que tienen mayor contenido en grasa, que los aprendamos a observar, porque lógicamente como son biológicos, se comportan en la naturaleza de la misma manera, son los que menos contenido en agua tienen. Uh-huh. Entonces, si yo tengo que elegir a la mañana tomar este ejemplo que les dije, la banana con pasta de maní, nueces, almendras, ¿es para verano? No, eso no tiene nada de agua, tiene muy poca. La banana tiene poca agua, la pasta de maní es grasa, ¿sí? Tiene una es el maní con una molienda fina para hacer una pasta. Si a eso le pongo unos hilitos de miel, hay una hiperconcentración de azúcar, deshidrataría. Y si le pongo frutos secos, ¿sí? No tienen agua. Es decir, que ese desayuno va a tener un montón de otros nutrientes necesarios en otro momento, pero que en este caso estarían deshidratando. Y si yo entonces saco los frutos secos, en el verano hago algo a base de frutas, una bandeja de frutas solas, una bandeja de frutas con cereales, una bandeja de frutas, o hago como un yogurcito con unas semillitas de chía para que gelifique con la fruta, entonces ahí va a haber un alto contenido de agua, ¿sí? A mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua, en el cuerpo y en el alimento. Bueno, hay que tener cierto conocimiento también sobre
qué alimentos no tienen agua y cuáles no, o cuáles menos. Lo último, pregunta de un oyente. El huevo para jornada de calor, si es recomendable y cómo. Obviamente huevo frito ya lo descartamos. Porque... Claro, huevo frito no, después es un alimento que es de fácil digestión, tiene proteínas de alta calidad, tiene un buen contenido de agua. Intenten nada más que el huevo sea de campo, es una proteína que se puede ingerir perfectamente a las 4 comidas, tiene una complejidad digestiva que no interferiría incluso para que sea comida por la noche, así que puede estar en un panqueque a la mañana, en un revuelto al mediodía, en alguna preparación, todas las comidas sería perfecto. ¿Hervido también o pierde hidratación? No, puede ser hervido. Perfectamente. Puede ser hervido, en revuelto. Siempre la cocción evapora el agua. Siempre, porque la cocción tiene que ver con que el alimento sufre un proceso, digamos, durante la cocción se deshidrata el agua del medio interno del alimento. A menos que sea, hervido no, pero en cualquier otro método de cocción, si yo hago rayo un brócoli en crudo, un coliflor, le pongo huevo y hago unas tortillitas o hago unos pancitos como para hacer un sanguchito o hago unas hamburguesas o hago un revuelto o hago un relleno y lo pongo dentro de una tarta, en ese caso va a haber evaporación del agua, del zapallito, del brócoli, del coliflor o lo que fuera y del huevo, ¿sí? Pero de todas, siempre el huevo lo comemos sí o sí cocido. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Es decir que por más que se evapore un poco de agua, sí o sí lo hacemos en cualquier preparación cocida. Bien, bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? De hecho nos pasamos algunos minutitos, pero quiero igual dejarte el tiempo para que vos digas, bueno, ¿hay alguna recomendación más que tener en cuenta y que por ahí no la hemos contado? Porque hoy nos hemos enfocado, puntualmente estamos hablando, le contamos a la gente con Natalia Bosch Estrada, que es licenciada en nutrición, nos hemos centrado en una ola de calor y cómo afrontarla desde la hidratación y la alimentación. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Quedó algo ahí pendiente de...? No, es importante esto, que cada uno observe su proceso de salud o enfermedad, la composición de su masa corporal, ¿sí? Si hay más tejido óseo, adiposo, muscular, para que uno pueda discriminar qué cantidad de agua, cómo metaboliza esa agua. Es decir, si tomo agua y retengo todo el día, bueno, no me sigo cargando de agua y evalúo qué es lo que pasa. Que entiendan, son todas cosas muy sencillas en realidad, a veces lo difícil es poder centrarse en lo sencillo. Si me estoy hidratando o rehidratando, ¿sí? Si me estoy rehidratando, una persona normal es solo porque tiene sed, y si es un deportista, entonces sí, por más que no haya sed, ya planifica las bebidas isotónicas para el entrenamiento, post-competencia. Incluso post-competencia podría ser hipertónica, pero son hábitos súper sencillos, incluso que se logran instalar fácilmente, sin ninguna complicación. No hay que cocinar nada, lo más es hacer una bebida que lleva 2 minutos y que van a hacer una diferencia significativa para la célula. Si una célula está en un medio que es próspero, puede dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? Sabemos que toda la información genética está impresa en el núcleo de nuestra célula, hay millones de genes con toda la información genética que nosotros tenemos, pero es el ambiente lo que da la información para que se manifieste, ¿sí? Así que es importante que le demos un ambiente cómodo, próspero, para que pueda expresar su mejor versión. Bien, te agradecemos, me quedó una porque me lo mandaron recién. Consulta puntual, ¿el turrón en el desayuno va con alguna naranja? Preguntan. Sí, es una opción. Lo ideal sería siempre intenten alimento y no producto alimentario, ¿sí? Siempre que el alimento sea alimento, como lo Claro. que fuera, con algo que hacemos, ¿sí? Todo lo que viene en paquete no es que hay que eliminar, pero intentamos reducirlo lo más posible. Nos vamos Perfecto. comprometiendo con ese cambio. Muy bien. Natalia, te agradecemos nuevamente la visita. Muchas gracias a vos. Te esperamos el jueves que viene. Cerramos este segmento que tiene que ver con la nutrición. Pasó aquí por la radio la licenciada Natalia Bosch Estrada. Tanda y ya venimos. Banca, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.